¿Cuáles son los mejores fichajes de la liga? ¿Triunfará Marcus Rashford en el FC Barcelona? En este tier list resolvemos estas preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el que detallaremos los que para mí son los 50 fichajes más importantes de este mercado veraniego en la liga, en la temporada 25-26, que los encasillaremos en 5 categorías. Empezando de arriba abajo, categoría top, categoría muy buen fichaje, categoría buen fichaje, categoría dudas y categoría mala operación. Aquí tenéis a los 50 futbolistas que he escogido para esta clasificación, obviando los 4 que salen repetidos con el fondo blanco, que no sé por qué salen ahí. Única excepción, único comentario, Aymeric Laporte. Estoy grabando esto el 3 de septiembre. Aymeric Laporte de momento no está oficializado por el Athletic Club de Bilbao. Está pendiente de tramitar los documentos, de oficializar esa inscripción con la federación, pero de momento Aymeric Laporte no es jugador del Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, no entra en este vídeo. Como siempre digo, si te gusta este tipo de contenido, dale a like, suscríbete para poder ver más vídeos como este, comenta qué te parece cada fichaje, comenta en qué categoría lo colocarías tú y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar este tipo de contenido. Como digo, vamos a empezar a analizar y a clasificar los 50 fichajes más importantes de este mercado veraniego. Antes de seguir con el vídeo, debo decirte que acabo de terminar de grabar y me ha salido en el móvil que Aymeric Laporte es nuevo jugador del Athletic Club de Bilbao y que no he analizado el fichaje de Trent Alexander-Arnold. Aymeric Laporte me parece un fichaje top, el último en la categoría, y Arnold, me genera dudas. Es un fichaje que lo colocaría el primero en dudas, por lo tanto, Aymeric Laporte el último en top y Arnold el primero en dudas. Te recuerdo que tienes que suscribirte al canal. Seguimos con el vídeo. Empezando con Javi López. Javi López es un jugador que tuvo una grandísima temporada en Alavés, en Vitoria, que fue traspasado a la Real por cerca de unos 7 millones de euros, pero que no ha tenido una gran temporada y ahora va al Oviedo a redimir su carrera en calidad de cedido, viene a mostrar su gran nivel y creo que puede ser un fichaje importante para el Real Oviedo. De momento lo voy a colocar en buen fichaje. Colocaría a cada jugador en una categoría y luego cuando terminemos sí que puedo cambiar alguna categoría en función de cómo lo vaya viendo. Entrando con los fichajes del Elche, tenemos a Iñaki Peña y a Héctor Ford. Iñaki Peña viene a competir el puesto a Dituro. Dituro es un portero que al equipo de Sarabia le da mucho con y sin balón, y creo que Iñaki Peña lo va a tener difícil, pero creo que acabará con el puesto de la portería. De momento lo voy a dejar en dudas por el motivo de que ahora mismo seguramente Iñaki Peña no sea titular, pero si de Sarabia lo ha pedido es porque cree que en el medio largo plazo puede llegar a serlo. Héctor Ford me parece entre buen fichaje y dudas. De momento lo voy a dejar también en dudas. Es un jugador que tiene un potencial ofensivo bastante grande, pero que a nivel defensivo me genera muchas dudas. Y creo que sí que puede tener nivel de primera división, pero creo que a lo mejor no está tan preparado como sí lo pueden estar otros. Además, creo que de Sarabia sí que va a hacer de Héctor Ford un gran futbolista y creo que terminará siendo un gran fichaje, pero creo que hay mejores que él. Si luego no me termina convenciendo de dejarlo en dudas y lo tengo que subir, lo subiré sin problema. Ete Young por el Levante. El Villarreal ha hecho el lío al Levante. El Villarreal tenía que compartir los derechos de Ete Young con el Cádiz por el 50%. La cláusula eran de 10 millones, por lo tanto el Villarreal se iba a llevar como máximo 5 millones. El Villarreal lo ha cedido al Levante. El Villarreal lo ha vendido al Levante por 3 millones y medio. Y el Villarreal se guarda un derecho de recompra para comprarlo en el momento que quiera. Es decir, el Ete Young la temporada que viene o será jugador del Villarreal o el Villarreal lo comprará para venderlo a un precio mucho mayor. Ahora, desde el 1 de septiembre, la cláusula de Ete Young pasa de ser de 10 millones de euros a 30 millones de euros. Para mí, Ete Young por el Levante, por lo que le puede dar Julián Calero, de momento es mínimo un muy buen fichaje. Luego veremos si puede llegar a ser un fichaje top. Alexis Sánchez es un jugador de
una alta edad, es un jugador veterano, un jugador que lleva un año sin meter gol, ni con la selección ni con Udinese. Creo que es un fichaje raro y de momento estoy entre dudas y mala operación. De momento lo voy a dejar en mala operación, veremos si luego me convence para dejarlo en dudas. El fichaje de Unagi por el Girona. Unagi es un interior que ya fue importantísimo en Marruecos en aquel Mundial 2022. Fue una de las sensaciones junto a Sofiane Amrabat, que ahora luego lo analizaremos, que ha sido fichado por el Betis. Unagi era el interior de ese equipo, era el jugador número 8 y ahora llega el Girona para redimir la situación del club catalán. Michel, supongo que tiene mucha fe en él, que cree que puede ser un jugador importante en su equipo y además, tras la mala forma de Iván Martín, quien fue súper importante en aquella temporada de clasificación a la Champions y ahora está demostrando que o no era un jugador de esa categoría o está pasando por un mal momento, creo que Michel le va a dar galones a Unagi en el equipo. De momento me deja dudas, el fichaje me deja dudas de lo que pueda ser. Livakovic me parece un buen fichaje, es un portero de 30 años que ya fue clave con Croacia en los últimos torneos importantes de selecciones y es un portero que si no le gana el puesto a Gazzaniga estará cerca de hacerlo. Banat es un jugador que metió muchos goles en la liga ucraniana, es un delantero joven que el Girona ha pagado una cantidad alrededor de los 15 millones y por el nivel de jugador que no lo he visto, sí que sé que ha metido muchos goles, podría entrar en buen fichaje, pero sí que es verdad que me parece un poco caro. Brian Hill me parece un buen fichaje por 6 millones más 4 en variables, me parece un buen fichaje sencillamente porque fue prácticamente el único de los fichajes que rindió la temporada pasada. Brian Hill es un jugador de banda izquierda que también puede actuar a pierna cambiada y el año pasado ya vimos cómo funcionó bien en el equipo de Michel. Lucas Boyer por el Alavés es un jugador que me gusta mucho, pero que al ser delantero y más de un equipo de permanencia necesita hacer goles. Lucas Boyer solo ha llegado a los 10 goles en una temporada que fue la temporada pasada con el Granada en segunda división, ni con el Granada en primera, ni con el Elche llegó a la cifra de los 10 goles. Y eso en un equipo que pelea por la permanencia es vital porque el delantero suele ser su máximo goleador. Dicho lo cual, dentro de lo que es Alavés, me parece un buen fichaje, pero no creo que esté al nivel ni de Javi López ni de Brian Hill, entonces lo voy a colocar de momento en dudas. Luego estos jugadores pueden variar. Roberto Fernández, un jugador que llegó en enero de la temporada pasada al Real Club Deportivo Español, fue una de las sensaciones de la segunda vuelta, fue un jugador clave para la salvación, que está claro que sin Roberto Fernández en el mercado de invierno, el Español no se habría salvado. Roberto es internacional sub-21 y el Español lo ha comprado por 6 millones por el 50%. Quizás la operación en sí a nivel monetario no me parece al nivel de lo que es Roberto Fernández como futbolista, pero indudablemente, a expensas de lo que pueda pasar luego, me parece un fichaje top. Me parece que Roberto Fernández es un fichaje top. Luego ya también los ordenaremos. Ramón Terrats, cedido la temporada pasada en el Getafe, jugador importante tanto en Villarreal como en Getafe, como en el Español, ahora con Manolo González. Es un jugador que es adaptable a múltiples contextos, ya lo hemos visto con diversos entrenadores, lo hemos visto con Unai Emery, Quique Setién, Marcelino, José Bordalás, ahora con Manolo, son entrenadores totalmente diferentes y que cada uno lo ha ubicado en una posición diferente. Para mí Ramón Terrats es un buen fichaje. Luca Coleoso, el joven extremo izquierdo, quien fuera canterano del Español, vuelve ahora con el acuerdo entre el Barley y el Español, que son de propiedad compartida, y Luca Coleoso llega al Club Perico a demostrar que es un jugador válido para la primera división. Para mí es un fichaje que de momento me genera dudas. Dani Raba es un jugador espectacular, es un jugador que puede hacer de media punta, de extremo derecho, de extremo izquierdo, de segunda punta, incluso de punta referencia, como lo hemos visto en el Club Deportivo Leganés la temporada pasada. Es un jugador sensacional, con una calidad diferencial, es sensible en último tercio. Para mí, Dani Raba cumple a la perfección con lo que sería un muy buen fichaje. Largi Ramazzani llega cedido, procedente del Leeds United. Es un jugador que puede actuar por banda, puede jugar de segunda punta, que en Almería prometía más de lo que ha terminado siendo, pero es un jugador que de momento me va a generar dudas simplemente por ser una cesión. Si fuera un fichaje, si fuera un traspaso, Ramazzani estaría en una mala operación, pero al ser una cesión le doy ese puntito de confianza.
Al igual que Danjuma. Danjuma es otro jugador que te genera dudas. No sabes si va a terminar siendo un fichaje, un muy buen fichaje, o si va a acabar siendo una mala operación. Es un jugador que lo describió muy bien Miguel Quintana. Si el Valencia está luchando por el descenso, es un jugador que mejor no contar con él, pero también es ese jugador que te acerca a luchar por Europa, que a fin de cuentas es lo que quiere el Valencia. Entrando con la Real Sociedad, Carlos Soler ha llegado en estos últimos días de mercado. Para mí es un buen fichaje de manual. He de decir que no he incluido a Ángel Herrera porque me faltaba un hueco para él. Me faltaba un hueco para él y no encontraba a nadie por quien sustituirle. Quizás por Camboala, que lo veremos luego. Pero Carlos Soler me parece un buen fichaje. Es un jugador que ha vivido mucho fútbol, ha vivido muchas experiencias, que en Valencia fue determinante, que no ha sabido elegir bien sus destinos en cuanto a salidas después de irse del Valencia, pero creo que la Real Sociedad sí que puede reencontrarse en cuanto a su carrera futbolística. Gonzalo Guedes me parece una mala operación, es un jugador venido a menos, que ya en Valencia mostró un nivel espectacular, luego en Villarreal no lo hizo mal, pero no terminó de ser ese Guedes del Valencia, y llega a la Real seguramente con una ficha de contrato, con un contrato bastante alto, y es un jugador que si no está bien anímicamente, si no está contento en el club, te va a suponer un grave problema hasta 2028, que está firmado. Gonzalo Guedes me parece una mala operación. Jan Virgili llega procedente del Barça por 3 millones por el 50% al Real Club Deportivo Mallorca. Es un extremo que la selección española sub-19 junto a Pablo García demostró que debía jugar ya en primera división, y para mí es un buen fichaje. Es un buen fichaje que ya va a aportar desde la banda izquierda. Veremos con o sin Dani Rodríguez. Camboala llega tras pasar una temporada en el Real Club Deportivo Español en Primera División. Es un central que le dio mucho al Club Perico, y creo que en el Mallorca, dentro de todo el caos que se produce en el club, creo que Camboala puede ser un buen fichaje para aportar desde esa parcela. Víctor Muñoz llega procedente del Real Madrid por esas operaciones que realiza el club blanco con los canteranos, 5 millones por el 50%. Entiendo que el Real Madrid tiene derechos de tanteo o de recompra, y Víctor Muñoz ya hemos visto en estos primeros partidos que es un jugador velocísimo, seguramente sea el jugador más veloz de la liga, o el segundo o el tercero, y es un jugador que a Osasuna le va a dar muchísimo. Para mí es un muy buen fichaje. Al igual que Valentín Rosier, me parece un buen fichaje. Es un jugador que venía del Leganés, viene libre, es un lateral que puede actuar tanto de carril como de tercer central en ese esquema que alterna tanto defensa par como impar de Alessio Lisi, y es un jugador que en estas primeras jornadas ya ha demostrado que es un gran fichaje. Está siendo de lo mejorcito del Club Atlético Osasuna en estas 3 primeras jornadas, y creo que Valentín Rosier, como ya se esperaba, iba a dar mucho al Club Atlético Osasuna. Lo mejor de todo esto es que prácticamente nadie está hablando de Jesús Areso en clave Osasuna. Luis Felipe como fichaje del Rayo me genera dudas. Es un jugador que lleva tiempo sin competir al máximo nivel. Es un jugador que en el Betis ya hizo una muy buena temporada, que terminó siendo empañada por expulsiones, por actitudes fuera de lugar en momentos de partido que te suponen ciertos contratiempos, pero terminó yéndose a Arabia por 23 millones cuando el mercado estaba cerrado. Desde que llegó a Arabia quería volver al Betis, pero la cláusula le impedía volver al club verde y blanco. Un año después firmó en Marsella, en enero firmó en Marsella una temporada para terminar volviendo al Betis, pero las cosas no se le dieron allí, no terminó jugando absolutamente nada y volvió a rescindir en verano para convertirse en jugador del Rayo Vallecano. Por eso mismo me genera dudas, porque no sé qué puede ser capaz de dar Luis Felipe en clave Rayo Vallecano. Sí que es verdad que en una plantilla tan corta y con unos partidos tan largos, con una temporada tan larga, tanto Luis Felipe como Nobel Mendy como Joshua, que son los 3 centrales que han incorporado, pueden darle mucho al Rayo Vallecano. Ferran Jutgla me parece un jugador, estoy entre buen fichaje y dudas. Creo que lo voy a dejar de momento en dudas. El Celta ha pagado una cantidad interesante por él. Es un jugador que te puede actuar como 9, te puede actuar en esas segundas puntas, media puntas, barra extremo que utiliza Claudio Giraldez, bien por izquierda, bien por derecha. Su primera experiencia en España ya en un equipo de élite, sin contar aquellos minutos con el FC Barcelona, y creo que
puede acabar convirtiéndose en un buen fichaje para el Celta de Vigo. Brian Zaragoza es otro jugador que me genera dudas. Me genera dudas porque en Osasuna, salvo el inicio, no me terminó de demostrar que se debía pagar esos 12-15 millones que pide el Bayern de Múnich por él. Es un jugador que en Granada nos fascinó a todos, que fascinó al Bayern de Múnich, lo acabó comprando y en Alemania ya hemos visto que no ni iba a rendir, ni se le espera en ningún momento. El Bayern ya lo quiere vender, sonaba para equipos como el Betis, como el Villarreal, como el Celta en este caso, que ha terminado comprándolo. Y creo que, como digo, es un jugador que puede convertirse en una mala operación y es un jugador que puede convertirse, te diría, que hasta en un fichaje top. Entrando con los fichajes del Real Betis Balompié, empezamos con Sofiane Amrabat. Esto es lo que hemos comentado con Ounahi. Si Sofiane Amrabat es el jugador del Mundial 2022 de Marruecos, Amrabat fue prácticamente lo mejor y entraría en un fichaje top. Sí que es cierto que llega en calidad de cedido y que el Betis solo paga un cuarto de su salario. Por lo tanto, lo coloco en dudas. Para mí es un jugador que me entra la duda de, evidentemente es complicado que sea el jugador que fue en Marruecos, pero estamos entrando en año de Mundial, estamos en año de Copa África y sí que puede ser que sea una versión acercada a ello. Evidentemente es complicado, tiene 29 años, viene de ser titular con el Fenerbahce y creo que sí que puede dar un buen nivel en el Real Betis. Junior Firpo llega a coste cero, procedente del Leeds, vuelve a casa, vuelve para mejorar una posición que estaba muy coja con la presencia de Ricardo Rodríguez y Ramón Perraud, y Junior Firpo viene a aportar desde ya. Así que es cierto que en estas primeras jornadas tampoco ha podido jugar los 4 partidos, ha jugado únicamente 2 de ellos. Si bien es cierto que el Betis ha jugado 10 partidos en 4 días, Junior Firpo aún no está a un nivel físico apto. Necesita en este parón de selección terminar de alcanzar ese nivel en la puesta a punto. Valentín Gómez llega por 5 millones, procedente de Vélez, una de las promesas argentinas en el puesto de central. Para mí es un muy buen fichaje. Es un muy buen fichaje, no solo por lo que puede aportar ahora, sino por lo que puede aportar en un futuro. Si bien es cierto que ahora el Betis tiene 4 centrales totalmente titulares, con Valentín Gómez y Nathan en el perfil izquierdo y con Bartra y Llorente en el derecho. Bartra y Llorente son 2 centrales mayores de 34 y 32 años respectivamente, si no me equivoco, y Nathan es un jugador que en cualquier momento puede marcharse de la entidad verde y blanca a un club de mayor prestigio. En ese sentido, creo que Valentín Gómez va a ser un jugador importantísimo para el club en una temporada larga, que pueden haber lesiones como las ha tenido el Betis en los últimos años con los centrales. Ya hemos visto a Marroca ejercer de central, a Nobel Mendy la temporada pasada, hemos visto incluso a Altimira jugar de central. Por lo tanto, creo que Valentín Gómez va a ser ya importante en ese puesto. Nathan llega por 9 millones, ya estuvo cedido la temporada pasada. Para mí, este año aún así ha dado en estas jornadas un paso hacia adelante. Lo coloco también en muy buen fichaje. Voy a bajar a Valentín Gómez a buen fichaje, ahora que veo con quién lo estaba comparando. Y creo que Nathan es un jugador que en un año o en menos de un año se va a revalorizar y lo va a pagar un club de una entidad mucho mayor por un gran dinero. Dicen que el Betis rechazó en esta temporada, en este verano, tras haberlo fichado él por 9 millones, rechazó una oferta de 23 millones por el central brasileño. Me parece totalmente comprensible. Nelson de Osa llega por 11 millones más 2 en variables, si no me equivoco. Es un jugador que te puede actuar de interior, de hecho es su mejor posición, es un jugador con un buen golpeo de media a larga distancia, es un jugador zurdo que tiene mucho recorrido y creo que en ese doble pivote del Betis va a aportar mucho. Lo coloco en muy buen fichaje. Espero mucho de él. También puede decepcionarme y terminar convirtiéndose en una mala operación, pero de momento lo coloco en un muy buen fichaje a expensas de bajarlo a buen fichaje. Anthony volvió oficialmente el último día de mercado. Ese mismo día rechazó una oferta del Bayern de Múnich de 7 millones netos para el jugador. Es un jugador que, si está al nivel de enero a junio, es uno de los mejores futbolistas del mundo, hay que decirlo así, porque en la realidad es un jugador que te marca la diferencia entre quedar sexto, entre quedar quinto, entre quedar cuarto. El Betis lo venía necesitando mucho, venía necesitando esa calidad de 3/4, ese jugador capaz de ganarte partidos, ese jugador desequilibrante en el lado débil, porque el Betis siempre centra mucho su ataque en el lado izquierdo, antes con Isco, ahora con
con Riquelme partiendo desde izquierda, con Cucho Hernández cayendo más a esa zona y tiende a dejar libre, a dejar de lado débil ese costado derecho que Antony lo va a aprovechar a la perfección. Indudablemente es un fichaje top. Luego lo ordenaremos, pero es un fichaje top. Thomas Partey, procedente del Arsenal, llega libre al Villarreal. Es un jugador que venía acusado como ya sabéis, de tanto violación como más cargos contra mujeres. Es un jugador que ya declaró. Veremos qué termina pasando con él. Para mí, de momento, es una mala operación por todo lo que comento. Además, debe tener, si no el sueldo más elevado, uno de los sueldos más elevados de la plantilla, y que el Villarreal no sé si puede hacerse cargo de él. Mucho tiempo. La inversión del Villarreal es para hacérselo mirar. Te puede salir muy bien, pero como el Villarreal este año no se mete a Champions, que esa cuarta plaza está muy cara, con Athletic Club, Villarreal y Betis, los tres a un nivel muy parejo, siendo el Betis yo creo que el de menos nivel de los tres, y ojo al Atlético de Madrid, pero creo que el Villarreal puede no terminar metiéndose en Champions, además de que compite en la misma, y eso para el proyecto de Villarreal, para la inversión que ha hecho el Villarreal este año, puede ser un punto de inflexión para mal. Buchanan llega por 9 millones, procedente del Inter. Es un jugador que a mí me genera dudas. Sí que es cierto que metió un hat-trick y que todo el mundo está hablando de él en términos fantasy, pero yo creo que no es un jugador de nivel Champions en cuanto a lo que se está exigiendo. Sí que es cierto que para profundidad de plantilla sí que te puede dar, porque la verdad es que no va a partir de titular, pero para mí es un fichaje que me genera dudas. Santiago Mourinho me parece, por lo que hemos visto, un muy buen fichaje. Es un jugador que en esa línea de tres te puede actuar de lateral derecho en construcción, dándole amplitud y altura a Sergi Cardona. Es un jugador dominante a campo abierto, ganador de duelos. Ya vimos en el partido amistoso contra el Arsenal cómo le gana la partida a Víctor Gyökeres, y creo que es un jugador que se va a dar a la perfección al modelo de juego de Marcelino. Alberto Moleiro me genera dudas. Es un jugador con una clase tremenda, con una calidad propia del nivel de Villarreal, pero es un mediapunta, es un extremo izquierdo, que en esa zona para la que juega, para la zona en la que juega, para el tercio de campo en el que juega, no hace cifras. Es un jugador que le faltan muchas cifras por hacer. Creo que el año pasado con Las Palmas no llegó a los 10 goles generados. Tampoco os fiéis mucho, pero creo que el dato está bien, y es un jugador que, como digo, con lo que ha fichado el Villarreal, seguramente no parte de titular. Si Alberto Moleiro termina convirtiéndose en una bilbaína, terminará estando entre muy bueno y top. Pero lo que digo, ahora mismo para mí me deja dudas lo que puede ser Alberto Moleiro en el Villarreal. Renato Veiga no lo he visto. Lo dejaré en buen fichaje por todo lo bueno que han hablado de él. Es un jugador que te puede jugar de central izquierdo, lateral izquierdo, incluso en el puesto de pivote. Como digo, al igual que Mourinho, adaptable a distintos contextos, adaptable a distintas situaciones de partido, y creo que va a ser un jugador muy valioso para el Villarreal. El Villarreal ha esperado hasta las últimas semanas de mercado, porque el Chelsea en su día pedía 40-50 millones de euros y el Villarreal lo termina sacando por 24. Lo termina sacando por 24, y es un jugador que, si te sale mal, nunca va a ser una mala operación, porque si te sale mal, cualquier equipo Premier te va a pagar mínimo esos 30 millones invertidos en él ahora mismo. Mikautache, de inicio, me parece una mala operación. Es un delantero que a todos nos sorprendió con Georgia en aquella Eurocopa, y en el Olympique de Lyon no ha terminado de encontrar un buen sitio, no ha terminado de rendir, y creo que de momento esos 31 millones me parece una mala operación. Puede ser otro de los delanteros que termina convirtiéndose en top, al igual que puede ser el caso de Tierno Barrio, el caso de Bakambu, el caso de Toko Ekambi, etcétera. Pero creo que de inicio Mikautache me parece una mala operación, sobre todo por el precio que se paga por él. Jesús Areso llega al Athletic Club, llega por Óscar de Marcos. Es un jugador que, actuando desde el lateral derecho, te da mucha capacidad para atacar la profundidad, como ya hacía en Osasuna. Tiene capacidad para sacar centros a los Nico Williams, al propio Iñaki, a Guruceta, a Sancet, a Morán Sanadi. Creo que Jesús Areso es un muy buen fichaje. Ya digo, comparándolo con los demás, me cuadra a la perfección en ese puesto. Ya entrando con los fichajes del Atlético de Madrid, empezando por Marc Pubil. De momento me parece una mala operación.
Es un jugador que a mí me gusta mucho, es un jugador de 1,90 que te puede actuar tanto de lateral como de tercer central, pero para lo que ha costado creo que han sido 15 millones y el Atlético de Madrid, bueno, el Cholo Simeone no lo está poniendo, parece que no cuenta con él al menos de inicio y creo que sin minutos Marc Pubil es una mala operación. Ahora, si Marc Pubil tiene minutos y termina mostrando un buen nivel, terminaría pues entre buen fichaje y muy bueno, pero ahora mismo me parece una mala operación porque ya digo, no se está contando con él. Mateo Ruggeri me genera dudas por el precio que se ha pagado por él para ser un titular en un Atlético Madrid que a priori tiene que competir por todo. Es un jugador que puede actuar tanto de lateral como de carril, es un jugador muy profundo, es un jugador de ida y vuelta, ganador de duelos, mucha potencia por ese carril izquierdo acompañado de un Baena, de una Almada que puedan meterse hacia adentro y creo que Mateo Ruggeri el perfil es bueno, el perfil de lateral es el ideal para el Atlético de Madrid, creo, pero el nivel del italiano me genera muchas dudas. Thiago Almada me parece un muy buen fichaje, es un jugador, como digo, que te puede jugar tanto de banda izquierda como de segundo punta, como de media punta. Es un jugador con una calidad y sensibilidad el último tercio a valorar, es un jugador que hace jugar al Atlético de Madrid, es un jugador con mucha movilidad y creo que es un fichaje que el Atlético de Madrid va a saber revalorizar. Además, creo que, según las cifras que se van comentando, costó entre 15 y 20 millones por el 50% del futbolista y me parece algo idóneo para lo que es Raspadori, es el caso de Pubil, es una mala operación, es un perfil que el Atlético de Madrid en sí no necesitaba. Este vídeo lo preparo con los fichajes antes de saber lo de Nico González por el Atlético de Madrid, por eso tampoco está incluido y porque no lo hemos visto a jugar aún con el equipo, pero creo que Raspadori, teniendo en cuenta lo de Nico González, no es un perfil que necesitaba el Atlético de Madrid. Además, has pagado 22 millones. Para poner en contexto, 22 millones es lo que ha pagado el Betis por Anthony o el Benfica por Dodi Luqueba, que creo que son dos jugadores muy por encima de lo que es Raspadori ahora mismo. Johnny Cardoso, a pesar de el inicio de temporada, me parece sin duda un fichaje top para el Atlético de Madrid. Es un jugador, igual no para el Atlético de Madrid, pero es un jugador top. El Atlético de Madrid se tiene que adaptar si quiere crecer. Johnny Cardoso es un jugador que, defendiendo hacia adelante, ganando presiones, es brutal. Es de lo mejor que pueda haber en Europa, bajo mi opinión. Eso sí, si el Atlético de Madrid quiere jugar replegado, si quiere jugar en un bloque bajo, si quiere jugar con unas líneas juntas, ahí Johnny Cardoso se convierte en un jugador más. Pero si el Atlético de Madrid busca ser mucho más proactivo sin balón, si busca defender hacia adelante, si busca buscar a su rival, valga la redundancia, creo que Johnny Cardoso ahí sería clave. Por lo tanto, hay que darle importancia a cómo el Cholo Simeone o quien esté de entrenador este año se adapte al contexto de Johnny Cardoso. Y no es solo al contexto de Johnny Cardoso, el contexto de Johnny Cardoso es el de Almada, es el de Baena, lo comento ya, otro de los fichajes top es el de Baena, es un jugador que defendiendo hacia adelante, presionando, es brutal, es un jugador con un trabajo magnífico, que puede partir desde banda izquierda, que puede actuar como media punta directamente, con un golpeo espectacular, pocos golpeos como el suyo hay en primera división, no solo para golpear, sino para pasar o centrar, es un jugador que además casa a la perfección con lo que es Cholo Simeone en cuanto a carácter, en cuanto a actitud, en cuanto a garra, tiene ese espíritu luchador y creo que tanto Baena como Johnny Cardoso son dos fichajes top en el Atlético de Madrid. Janko me parece un muy buen fichaje, es un jugador que siempre me ha gustado, capaz de jugar en ese central zurdo, como tercer central, te puede actuar a la perfección, te puede incluso hacer de lateral izquierdo en línea de 4, como vimos contra el Alavés, es un jugador que te ayuda a tener esa salida de balón más limpia, es un jugador con buen pie, que además es capaz de sorprender mediante la conducción y creo que es un muy buen fichaje, sobre todo por el precio que se paga. Entrando ya con los fichajes del Real Madrid, Franco Mastantuono me genera dudas porque todos sabemos que es un talento generacional, pero me genera dudas porque el argentino es un jugador que le gusta jugárselas todas a él, es un jugador que le gusta que el equipo vaya en torno a él, que él sea la estrella del mismo, es un jugador que partiendo desde esa banda derecha hacia adentro, que es donde está jugando ahora en el Real Madrid, le gusta tocar balón, le gusta sumar intercepciones, le gusta golpear desde fuera, le gusta buscar al lado débil.
En el Real Madrid el lado fuerte es el izquierdo y el débil es el derecho. Franco Mastantuono no es ese jugador. Franco Mastantuono es el jugador de lado fuerte que le gusta sumar pases, sumar ataques por ese lado, sumar jugadores, relaciones para a partir de ahí buscar al lado débil, bien a pase suyo, bien con un golpeo desde ese mismo lado. A Franco Mastantuono no le casa bien, no se adapta bien a ese rol que de momento está teniendo en el Madrid. Veremos si Xabi Alonso pueda adaptar de alguna forma a Franco Mastantuono. Si Franco Mastantuono vemos que es tan bueno ya en el Real Madrid, le tocará al Real Madrid adaptarse al propio Franco Mastantuono, teniendo en cuenta a Mbappé, teniendo en cuenta a Bellingham, teniendo en cuenta a Vinicius, a Arda Güler, a Fede Valverde, a Carreras por ese perfil izquierdo, etcétera. Pero creo que Franco Mastantuono no es ese jugador que parta desde derecha, siendo un jugador de lado débil. Ahí el Madrid lo va a perder. Álvaro Carreras me parece otro fichaje top. Me parece un fichaje top. Se habla mucho del precio, se habla mucho de que son 60 millones, 50 millones, 60 millones por un jugador que viene de Benfica. Te puede parecer mucho, pero creo que Álvaro Carreras viene para ser titular en el lateral izquierdo durante los próximos tranquilamente 10 años. Y un jugador que juega titular 10 años en el Madrid, en el Barça, en el City, en el Bayern, en este tipo de equipos, ya vale más de ese dinero. Cuando Carreras se vaya del Madrid, sea cuando sea por lo que sea, el Real Madrid nunca va a tener en cuenta el precio, ni los aficionados tendrán en cuenta el precio, porque creo que Carreras es un jugador que ya por sí mismo vale más de eso. Vale más de eso porque ya ha demostrado que es un jugador que va a ser titular en el Madrid, como digo, en los próximos 10 años. Tienhausen, otro fichaje top, indudablemente. No tiene mucho más, es un central. Seguramente será el central con mejor salida de balón del mundo. Además, defendiendo área, defendiendo campo propio, es un buen jugador. Es un jugador que a través de conducción y a través de pases tensos que rompen líneas es brutal. Y en ese sentido el Real Madrid lo está notando muchísimo. Pero que Tienhausen no tiene mucha más explicación. Es un jugador top mundial, no es un fichaje top, es un jugador top mundial. Entrando ya con el Barça, son los últimos. Marcus Rashford me parece una mala operación. Sencillamente porque parece que a lo que son cuentas monetarias, a lo que es el apartado económico, ha sido un Rashford por Íñigo. No sé si me explico. Llega Marcus Rashford e Íñigo Martínez se tiene que ir sin un reemplazo porque está Marcus Rashford. Creo yo que sin estar Marcus Rashford se podría haber traído un reemplazo de Íñigo, que creo que habría sido lo ideal. Lo ideal sería tener a los dos, tanto al reemplazo de Íñigo como a Rashford, pero creo que el Barça necesita más ese central zurdo, ya no para ser titular, porque a lo mejor Araujo puede tener un gran nivel, Christensen puede tener un gran nivel, pero creo que para una temporada larga, para fundar un central zurdo, necesitas tener sí o sí, y creo que Gerard Martín no es ese jugador. Flick quiere que lo sea, pero creo que no va a ser ese jugador en ningún caso. Como digo, Rashford, a pesar de que viene cedido, tiene un sueldo disparado, un sueldo para mí inasumible para un jugador de su nivel. Viene de la Premier League, viene del Manchester United, viene de ser uno de los jugadores más importantes en los últimos años del club y por eso tiene ese sueldo, pero creo que ahora mismo es una mala operación. Si Rashford mete 20 goles, pues será un muy buen fichaje. Y por último, Joan García, un caso similar al de Tienhausen, es un fichaje top donde los haya. Es un fichaje top y para mí va a ser un fichaje que va a hacer historia en el Barcelona, igual que Hausen me parece que lo va a hacer en el Real Madrid. Incluso Carreras puede hacerlo en su puesto de lateral izquierdo. Joan García va a ser histórico en el club, es un portero para 10-15 años, es un portero que ya es de lo mejor del mundo. El Barça lo ha fichado por 25 millones. El año pasado ya tenía nivel de cualquier equipo de Europa, no va a la selección por lo que sabemos que no va, porque Luis de la Fuente no quiere ese debate interno entre la portería, entre quién debe ser titular o no. Para él es Unai Simón sin duda, pero Joan García, si no está en el top 5, está cerca de ser en ese puesto en cuanto a mejores porteros del mundo. Hemos terminado ya con los fichajes. Yo creo que vamos a terminar de ordenar en categorías. Creo que creo que Banat se puede bajar a una mala operación, sobre todo por lo que cuesta. Es un fichaje
muy caro. Iñaki Peña puede bajar a una mala operación si no termina de ser titular. Lo vamos a dejar ahí de momento para que quede más equilibrado. Si Iñaki Peña no es titular y finalmente termina siendo titular, no tiene sentido esta cesión ni por Iñaki Peña ni por el Barça. Creo que Unagi puede terminar ahí, siendo una mala operación. Creo que Mastantuono puede terminar aquí y puede terminar aquí arriba. Livakovic puede bajar a una mala operación perfectamente. De momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a bajar a Jan Virgili. Vamos a bajar a Jan Virgili por la duda que genera que va a debutar en Primera División. Aún no somos conscientes de lo que puede ser. Creo que la categoría muy buen fichaje está bien ordenada. Sí, lo voy a dejar así. Ahora dentro de cada categoría vamos a ordenarlas. En lo que es mala operación, creo que la operación menos mala de todas las que hay puede ser la de Banat. Puede ser la de Banat porque es un jugador con proyección, al igual que Mikautache. Creo que es más, los cambiaría. Mikautache es la operación menos mala de aquí porque creo que es el mejor jugador de todos, sencillamente. Es un jugador que por nivel propio podría estar en cualquiera de estas dos categorías, pero que es muy caro para lo que ha venido mostrando. Creo que Banat se debe mantener como segundo, Thomas Partey como tercero. Creo que la peor operación de todas es la de Guedes. No, la peor operación de todas es la de Raspadori. La de Guedes le sigue. Alexis Sánchez, por lo que viene cobrando. Alexis Sánchez perfectamente puede acabar aquí, no tengo ninguna duda, siendo la peor operación. Y creo que así queda bien ordenado. La peor operación sería Raspadori, luego Gonzalo Guedes, luego Alexis Sánchez, luego Iñaki Peña, luego Marcus Rashford, Marco Bill, Thomas Partey, Banat y Mikautache. Dentro de lo que es los jugadores que me generan dudas, creo que el que menos dudas me genera puede ser Alberto Moleiro, le puede seguir Brian Zaragoza, le puede seguir Buchanan, le puede seguir Sofiane Amrabat, le puede seguir Franco Mastantuono, le puede seguir Luis Felipe, Ferran Jugla, Héctor Ford, Ounahi, Lucas Boye voy a ponerlo por delante de Héctor Ford. Creo que el que más dudas me genera es Ramazani. Como digo, si fuera un traspaso estaría en mala operación. Luca Coleoso también me genera muchísimas dudas. Jan Virgili me genera dudas. Ruggeri me genera dudas. Danjuma, creo que voy a colocar a Ruggeri antes que a Danjuma. Es decir, Danjuma me genera más dudas que Ruggeri. En cuanto a buen fichaje, creo que el mejor fichaje de los que hay aquí es Renato Veiga. Le puede seguir Valentín Gómez, por lo que puede demostrar en un futuro. Javi López está bien colocado. Brian Hill por delante. Creo que el menos buen fichaje de todos de momento es Livakovic, porque no sabemos ni siquiera si va a partir como titular. Creo que Terrats parte por delante de Carlos Soler y Junior Firpo parte por delante de Carlos Soler y Camboala. Porque Junior Firpo es titular desde ya y va a ser un jugador importantísimo en el Betis. En cuanto es los muy buenos fichajes, creo que Taillon puede ser el mejor perfectamente. Podría estar incluso en fichaje top por venir al Levante, por llegar a las órdenes de Julián Calero. Creo que le sigue, no sé si Dani le va a seguir Thiago Almada, le van a seguir los dos de Osasuna. Creo que Víctor Muñoz mejor que Valentín Rosier, incluso Dani Raba mejor que Valentín Rosier, y Nathan va a seguir por detrás de Víctor Muñoz, porque como digo, Nathan va a ser más que revalorizable, al igual que Víctor Muñoz. Almada va a ser un jugador top en el Atlético de Madrid, Tellán lo mismo, en el Levante, y va a llegar al Villarreal en un año, como digo, para quedarse en el club o para venderlo por una cantidad asombrosa. Creo que Dani Raba, Rosier, creo que Mourinho estaría por detrás de Dani Raba, no por nivel, sino porque Dani Raba va a ser clave en el Valencia. Areso por delante de Rosier. Y de Osa está por verlo, con Rosier ahí. Creo que este es el puesto que me genera más dudas de lo que es muy buen fichaje. Creo que Janko sería el último y tanto de Osa como Rosier me generan dudas ahí. En cuanto a fichajes top,
Creo que esta es la categoría más difícil, sin duda. Creo que Carreras es el último. Roberto Fernández le sigue. Johnny Cardoso, Alex Baena. Y estos tres, por contexto, por el equipo que van, tanto Anthony como Dinhausen, como Joan García, cualquiera podría estar en el 1, en el 2 y en el 3. Creo que a la larga el más importante va a ser Joan García, luego Dinhausen y luego Anthony, simplemente por el hecho que creo que Anthony no durará mucho en el Betis. Creo que si tienen un rendimiento como el que tuvo el Betis, lo querrá vender rápido por lo que le va a suponer. En cuanto a dinero, creo que si termina mal saldrá rápido del Betis. Y creo que tanto Dinhausen como Joan García van a terminar siendo jugadores de 10 años en el Real Madrid y en el FC Barcelona respectivamente, mínimo. Yo creo que así es como está más justo las incorporaciones de verano. Como digo, hemos repasado los 50 fichajes más importantes para mí en este verano. Evidentemente faltan jugadores como Nico González, como Aymeric Laporte en caso de hacerse, como Yángel Herrera. Rodrigo Riquelme es otro de los jugadores que falta, pero creo que estos 50 jugadores son importantes. Porque hay más jugadores arriba que abajo, que en realidad tampoco los hay. Realmente, si analizáramos todos los fichajes de la liga, todas las incorporaciones, seguramente ni los que están en dudas partirían mínimo en muy buen fichaje, incluso muy buen fichaje. Lo que pasa es que he seleccionado las más importantes, las más relevantes, que generalmente son buenas. Realmente, salvo la de Alexis, Guedes y Raspadori, ninguna de estas, ni Iñaki Peña, ni Marcus Rashford, ni Marc Pubil, ni Thomas Partey, ni Banat, ni Mikel Otache, me parece una mala operación en sí, pero comparándolo con lo que hay aquí arriba, sí que me parece una mala operación. Aquí termina el tier list, vamos a repasar. En fichajes top tenemos a Joan García, Dinhausen, Anthony, Alex Baena, Johnny Cardoso, Roberto Fernández y Álvaro Carreras. En muy buen fichaje tenemos a Etay Young, a Thiago Almada, a Víctor Muñoz, a Nathan, a Dani Raba, a Santiago Mourinho, Jesús Areso, Valentín Rosier, Nelson de Osa y Janko. En buen fichaje tenemos a Renato Veiga, Valentín Gómez, Javi López, Brian Hill, Ramón Terrats, Junior Firpo, Carlos Soler, Willy Cambuala y Livakovic. En jugadores que me generan dudas tenemos a Alberto Moleiro, Brian Zaragoza, Buchanan, Sofiane Amrabat, Franco Mastantuono, Luis Felipe, Ferran Juclà, Lucas Boyer, Héctor Ford, Ounahi, Matteo Ruggeri, Arnau Danjuma, Jan Virgili, Luca Coleoso y Largi Ramazzani. Y en jugadores que me parecen una mala operación comparado con los que estamos evaluando, George Micautache, Banat, Thomas Partey, Marc Pubil, Marcus Rashford, Iñaki Peña, Alexis Sánchez, Gonzalo Guedes y Raspadori. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este tier list sobre los 50 fichajes más importantes de la liga, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido como este, darle like a este vídeo, comentar en los comentarios qué te parece cada fichaje y cada categoría y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar este contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.